No me ocupo la máquina. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un par de cositas. Lo primero que voy a hacer es comentarles que en el aula les dejé dentro de una carpeta, que son los archivos de apoyo, les dejé este documento. Es un documento muy sencillo, muy básico, no tiene ninguna complicación. Pero en este documento, aquí están las 4 clases, y estas recomendaciones para el estudio, ¿ya? Porque no tienen que olvidarse de que este curso requiere bastantes horas de estudio semanalmente estudiando para que no se lleguen al final o días antes del certamen con mucha tarea pendiente. Entonces, estos problemas de acá no son de tarea, estos problemas de acá son los que yo recomiendo que ustedes le hinquen el diente, ¿no? Que traten de trabajar con ellos. La lectura, estos son los párrafos o las secciones del libro de texto. Déjenme mostrarles el libro, que seguramente ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, lo conocemos ahora. Este es el capítulo 13 del libro. ¿Ya? El capítulo 13 del libro. Y déjenme hacer una cosa. Ese documento que les compartí en el aula es para que estén orientados de qué podemos estudiar, qué no, etc., ¿no? Como siempre, lunes de 5:30 a 6:30 y miércoles de 5:30 a 6:30, disponible para cualquier duda que tengan, y si no tienen duda y quieren venir a conversar, igual estoy disponible. Ya. Muy bien. Así que, bueno, las 3 personas que aparecieron hoy, que no vinieron la vez pasada, o 4, creo que 4, bienvenidos. Pueden ver la grabación de la sesión anterior para ponerse al día. Vamos a hablar de energía. Como les dije, esta es una presentación casi toda vacía donde yo voy a ir rellenando con mi lapicito. Vamos a hablar de energía en un movimiento armónico simple. Como siempre, el movimiento armónico simple, vamos a tener un dibujo que va a ser la representación pictórica tradicional para nosotros, que nos va a orientar de qué es lo que estamos, cuando hablamos de oscilador armónico simple, en qué estamos pensando. Entonces, aquí tenemos un resorte, aquí tenemos un carrito, y como es un movimiento armónico simple, ese carrito tiene ruedas para que no tenga, digamos, lo podemos pensar como un sistema sin roces, ¿no? O sea, no se está arrastrando, sino que las ruedas están suficientemente bien aceitadas para que esta cosa se mueva sin pérdida de energía. Hay un punto de equilibrio, ¿ya? En general, le vamos a llamar S0, y hacia acá vamos a definir nuestro eje X, ¿ya? Entonces, ¿el punto de equilibrio cuál es? El punto de equilibrio es aquel en el que el resorte no está ni comprimido ni estresado, está en su punto, digamos, de reposo, ¿no? Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, entonces el objeto está a una distancia X. Si yo me muevo hacia la izquierda, voy a considerar negativos los puntos a la izquierda, y esa es una forma de representar las características vectoriales del problema. Muy bien. Ya nosotros estudiamos la vez pasada que un sistema como ese tiene asociado una fuerza neta. La fuerza neta es la fuerza, en este caso, del resorte. Si el resorte hubiese estado, o el sistema hubiese estado vertical, habríamos tenido que sumar también la gravedad, ¿ya? El mg, a la fuerza del resorte, sumar vectorialmente. Pero en este caso tenemos el problema horizontal, que es más sencillo. Aparece una fuerza que es menos k por x, está estirado a una distancia x, que se iguala a masa por la segunda derivada de la posición, y con eso llegamos a una ecuación diferencial
que diferencial ordinaria de segundo orden, lineal, que se puede resolver con una función senoidal. ¿Ya? Así que la solución general habíamos visto que era x de t es igual a por coseno, y el argumento general tenía esta cosa. Como es una ecuación diferencial, en general la ecuación diferencial le llamamos E de O. Como es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué ordinaria? Porque no es parcial. Las parciales son cuando tenemos varias variables y las derivadas no son completas, pero se van a dar en mate 3, así que no nos vamos a enredar ahora. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, que no significa que sea rasca, ¿no? Significa que no es parcial, ¿no? Y la ecuación es de segundo orden, ¿ya? Segundo orden porque la derivada más alta que aparece es de orden 2. Cuando ustedes tienen una derivada de orden 2, para poder llegar a la función necesitan hacer formalmente dos integrales. Por cada una de las integrales aparece una constante de integración. Cuando hacen la segunda integral aparece una segunda constante de integración. Bueno, esas constantes, ¿ya? Esas constantes son de alguna manera representadas por esas dos constantes de ahí. O sea, una ecuación diferencial ordinaria, dado que es de orden 2, van a aparecer en su solución general dos constantes por determinar. ¿Cómo se determinan esas dos constantes? A través de las condiciones iniciales. ¿Ya? Vamos a... Entonces, condiciones iniciales. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Bueno, son los valores que tienen las cantidades físicas en t igual a 0. Por eso son iniciales, desde el inicio de la descripción del movimiento. Entonces, el x de 0 y la velocidad en tiempo 0. Esas son las condiciones iniciales. X de 0 igual a, por ejemplo, y velocidad en 0 igual 0. Esas son condiciones iniciales posibles. Pero también ustedes al inicio podrían darle una pequeña patadita o empujón y para que no parta con rapidez 0. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de energía. Bueno, cuando el bloque, el carrito, está estirado a una distancia X, ¿ya? Y tiene cierta velocidad, uno puede construir unos gráficos de energía. En este caso, podríamos tener en ese momento una energía cinética, y como está sujetado a un resorte con una cierta distancia estirada, tendríamos también una energía potencial elástica. ¿Ya? Ahora, dado que tenemos un sistema que es un movimiento armónico simple, donde no tenemos roce, donde no tenemos pérdida de energía, la energía de este sistema se va a conservar. Entonces, en el caso particular de que estemos con el resorte totalmente estirado, ¿ya? O sea, de que X, por ejemplo, valga A. ¿Ya? En ese caso particular en que nos encontramos en el extremo, entonces el gráfico de energía va a ser cero cinético, ¿ya? Y vamos a tener toda la energía va a estar concentrada en la potencial elástica, ¿ya? Cuando estamos en ese caso, nosotros sabemos de que la energía total es un medio de K por lo que esté estirado al cuadrado, ¿ya? Así que la energía total la podemos obtener en el caso particular, dado que se conserva, ¿ya? Estas dos cosas van a ser siempre iguales, en un movimiento armónico simple. Entonces, si nos paramos en el punto límite, que sería cuando el objeto llega a su máximo y se detiene momentáneamente, entonces la energía la ponemos así. Ahora, normalmente la energía
se expresa de otra manera. ¿Cómo se expresa? Tomando en cuenta que la frecuencia angular, que fue la que vimos la vez pasada, era igual a K dividido por M, entonces ustedes van a encontrar en el texto de que la energía total se puede representar como M omega cuadrado A cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué conviene representarlo así? Porque imagínense que nosotros estamos mirando a una molécula diatómica que está vibrando, ¿ya? Y nosotros queremos descubrir cuál es su, por ejemplo, frecuencia de vibración, ¿ya? Queremos descubrir, o queremos saber su energía. Bueno, podríamos, es muy difícil que podamos medir la constante de un resorte que no existe, ¿no? El resorte es un modelo matemático, que es cuando tenemos un comportamiento lineal, ¿ya? Acuérdense que la fuerza del resorte tiene esa forma, o si quieren con negativo va hacia el otro lado, pero tiene esa forma. Entonces, ese comportamiento lineal es el comportamiento más sencillo, bueno, después de una constante, más sencillo que van a poder encontrar en fenómenos naturales. Entonces, si ustedes tienen una molécula donde ustedes no tienen un resorte, pero la ven vibrar con un cierto omega y con una cierta amplitud, van a poder determinar cuál es la energía de vibración que tiene una molécula y olvidarse de que existe un K y que hay un resorte, ¿ya? El K, para este caso, existe porque hay un resorte, pero hay muchos casos donde el K no existe y uno lo que hace es modelar, dado que ese movimiento es muy parecido a un movimiento armónico simple, va y viene, entonces uno podría determinar cuál sería el K equivalente, ¿no? En este caso. Así que eso es lo que tendríamos que decir sobre la energía del movimiento armónico simple. Energía general es una suma de energía cinética más energía potencial elástica. Si queremos encontrar el valor de la energía total, podemos irnos a un caso extremo, donde estamos en el caso particular donde X es igual a la amplitud. Tenemos una forma independiente de K para poder describir la energía. Y bueno, y si quisiéramos encontrar, por ejemplo, la velocidad para una cierta distancia, juntamos esos dos gráficos y tendríamos un medio de la masa por v al cuadrado más un medio K al cuadrado igual un medio K al cuadrado. Y si ustedes conocen a qué distancia se encuentra el carrito, entonces ustedes podrían mover esto hacia la derecha y despejar la rapidez, ¿ya? ¿Por qué no dije la velocidad? Porque como está al cuadrado, estamos perdiendo la información de si va para la derecha o para la izquierda. Solamente sabemos de qué va, ¿no? Porque sale al cuadrado. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas sobre esto? Déjenme a conversar. Entonces, lo que queremos es construir el modelo de esta situación física que está explicado con palabras, ahí entre comillas, pero para nosotros, ¿qué es lo que va a significar construir el modelo? Es construir el dibujo de la situación, construir la solución matemática que me va a representar o que me va a permitir predecir qué es lo que va a pasar con este oscilador en el futuro. Y tercero, generar el gráfico de eso. Pueden usar Wolfram Alpha para la última parte, y pueden usar sus apuntes, etc. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a trabajar por 5 minutos, no más, que se dividen el trabajo, uno que haga el gráfico, otro, etc. 5 minutos y volvemos para seguir trabajando acá. Nos vemos. Muy bien, entonces veamos lo que teníamos. Teníamos este problema de aplicación. Acuérdense que para construir el modelo necesitan hacer esas tres cosas: el dibujo, la solución matemática.
si no les dan información suficiente en esta parte para poder encontrar el delta, ¿ya? O el ángulo de fase, pueden asumir lo que vale 0, hagan el caso más sencillo posible, o lo corrigen después si es que les dan alguna información adicional. Y tercero, el gráfico, ¿no? El gráfico es bueno tenerlo en la mente porque esas tres representaciones son modelos, ¿ya? Y esas tres representaciones nos van a ayudar a poder explicar cualquier situación en la que estemos interesados. Entonces, aquí les puse la expresión para la energía general. O sea, en el caso de que se encuentre el carrito a una distancia X y con cierta velocidad, que sería el caso general, la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica nos da como resultado la energía total, que vimos hace un rato. Y con esa expresión, utilizándola con cuidado, uno podría encontrar la velocidad de la masa cuando el resorte está en su largo natural. Ahí hay que entender, largo natural significa x igual a 0. Si el x es igual a 0, entonces calculen cuál sería la velocidad. Acuérdense que el x igual a 0 lo ajustamos en el caso de largo del resorte. Y a partir de ahí empezamos a ver el estiramiento. Segundo caso, la velocidad de la masa cuando está estirada a 0,10. Bueno, ahí lo que habría que hacer es poner el 0,10 en el valor de x y despejar también. Así que la segunda parte está sencilla. La energía total del sistema masa-resorte, ubíquense en el caso de amplitud máxima y usen solamente la expresión para la energía potencial elástica. Aquí lo dejé en términos de m y omega cuadrado porque no conocemos el k. Pero en un grupo que visité, bueno, ellos decidieron obtener el k y con esa información escribir las cosas en términos de k. Eso también se puede hacer. Y finalmente la ecuación de la posición de la masa, suponiendo que en t igual 0 la amplitud es máxima. Bueno, esto de acá viene a confirmar nuestra suposición. Si aquí hubiese dicho otra cosa, habríamos tenido que ajustar con el ángulo de fase. Ahí es un poco más trabajoso, pero es fácil de verlo cuando uno tiene el gráfico y cuando sabe la palta de que si le agrego una fase negativa, se mueve a la derecha, si le muevo una fase positiva, se mueve a la izquierda. Ahí uno puede empezar a ajustar hasta que se empiece a entender bien cómo se hace eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy. Ya cerramos energía, cerramos más y nos vamos a ir al péndulo simple. Vamos a contestar primero. Vamos a hablar del péndulo simple. ¿Qué es lo que es el péndulo simple? El péndulo simple es el tradicional péndulo, ¿ya? Que cuelga de acá, que tiene una cuerda ideal. Eso significa que no tiene masa, no se estira, y aquí tenemos una masa que cuelga, una masa M. ¿Ya? Este péndulo está separado un ángulo que le vamos a llamar θ. ¿Ya? Tiene un largo L, ¿ya? Y masa M. ¿Ya? Y lo que yo necesito hacer es describir el movimiento de ese péndulo, que va tin, tin, tin. ¿Ya? Entonces, supongamos que el péndulo va subiendo y justo le sacamos una foto cuando se encuentra en esa posición. ¿Ya? Estamos ahí y justo le sacamos una foto cuando está en ese momento. ¿Ya? Nosotros sabemos por experiencia que esto va a llegar a algún valor máximo y va a regresar y va a estar ahí, si es que no tenemos pérdida de energía, hasta el infinito. ¿Ya? Bueno, ese es el caso del péndulo simple. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar ese problema con las herramientas que ustedes ya conocen. En particular, voy a hacerlo con las ecuaciones de movimiento rotacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos dos fuerzas. Tenemos una fuerza mg
que apunta hacia abajo y tenemos una fuerza que sería la tensión de la cuerda. Esas son, si viéramos la masa solita y tuviéramos que reproducir aquellas fuerzas que hacen que se mueva de esa forma, tendríamos que aplicarle esas dos fuerzas. Eso es lo que uno llama el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a aplicar o vamos a calcular el torque para estudiar la rotación con respecto a ese punto. Ese va a ser mi punto de interés y le voy a calcular el torque debido a esas dos fuerzas. Bueno, voy a usar otro color porque el torque debido a la tensión va a ser igual a 0. Y la explicación es bien sencilla. El ángulo que habría entre, digamos, el vector de posición, que sería el vector L, que apunta hacia acá, lo voy a dibujar así, y la tensión, que apunta hacia el otro lado, sería 180 grados, y el torque, que es R cruz F, ¿verdad? Acuérdense, R cruz fuerza, que la magnitud sería el vector posición por la fuerza y por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Vamos a llamar alfa para no confundirlo con el otro. Bueno, este ángulo en ese caso vale 180 grados para la tensión, así que seno de 180 vale 0. Por otro lado, el torque debido al peso, a mg, ¿verdad? Sería el vector posición, que sería de magnitud L, la magnitud de la fuerza, que sería mg, y tenemos que darle dirección. Vamos a hacer el dibujito acá, con otro color verde, ¿no? Este de acá vendría a representar a la dirección del vector posición. Y este es el ángulo que hay en esos dos vectores. Usando la regla de la mano derecha o la regla del sacacorcho, como tenemos que ir desde el vector posición hacia el vector fuerza, entonces el resultado nos da este vectorcito, no sé si se acuerdan, que sería una flecha entrando a la pantalla. ¿Ya? Esa sería entonces el torque debido a la fuerza de gravedad. Bueno, ¿qué más sabemos? Sabemos que el torque neto es igual a I, momento de inercia, por el vector alfa. ¿Ya? Pero analicemos una cosa. El vector alfa es la derivada del vector omega. Así que si nos paramos ahí, el omega, dijimos que esto va para arriba, el omega tiene esta dirección, así que el vector alfa lo podemos escribir aquí como I, bueno, luego vemos cuánto vale el I, y el alfa sería, bueno, d omega en dt, o d cuadrado teta en dt cuadrado, y con mi dirección, entonces, saliendo. Esa sería la dirección genérica de esa parte que está ahí. Juntemos todo. Antes el I, perdón. El momento de inercia, dado que este no es un sólido rígido, sino que es un objeto que tiene una masa cero, la longitud de la cuerda vale 0, así que el momento de inercia es bien sencillo. Sería la masa del objeto, que creo que usé una M, perdón, una M minúscula, ¿verdad? La masa del objeto por la distancia al cuadrado, o sea, por L al cuadrado que aparece ahí. Ya tengo todos los ingredientes que necesito. Tengo el torque neto, que es un solo torque. Tengo la ecuación de movimiento rotacional, o de dinámica rotacional. Y ahora voy a juntar todo y me queda lo siguiente. Y tengo todavía un elemento más. Que me acuerdo que este vector de acá es el vector unitario que entra a la pantalla. Y este vector de acá es el vector unitario que sale de la pantalla. Así que estos dos vectores se relacionan con un signo negativo, ¿ya? Para poner todo en una sola gran ecuación. Así que la ecuación que
modelaría, perdón, acá me faltó una cosa. ¿Alguien se dio cuenta que me faltó? Aquí falta el sen del ángulo que está entre los dos, pero este ángulo de acá es igual al teta que está acá, así que sen de teta. ¿Ya? L, mg, sen de teta en la dirección entrando. Juntemos todo y nos queda torque L, mg, sen de teta, apuntando hacia adentro, es igual a I, que sería m por L cuadrado, por D cuadrado teta entre T cuadrado, por vector saliendo. Ahora sí hago lo que les comentaba de considerar, para usar un solo vector de referencia, voy a dejar el punto, el vector de salida de referencia. Así que este lo voy a cambiar por menos punto. ¿Ya? Así que la ecuación total quedaría m L cuadrado, segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo al cuadrado, más, porque lo pasé todo al lado derecho, L, mg, sen de teta, igual 0. ¿Ya? Ahora está mi ecuación, la tengo ahí. Ya. Esta ecuación, ¿ya? Esta es una ecuación diferencial no lineal, ordinaria, no lineal, que no tiene solución analítica, ¿ya? Que no tiene solución, o sea, la solución analítica es muy compleja, queda en términos de unas integrales elípticas que se llaman, ¿no? Entonces, las van a estudiar ustedes en mecánica intermedia, pero, uy, dejé fuera ahí. Entonces, para este curso vamos a usar una aproximación. Vamos a decir, ¿sabes qué? Esta ecuación no la vamos a poder resolver todavía en este curso, ¿ya? Vamos a tener que esperar hasta mecánica intermedia y hasta mate 4 para entender la matemática, pero vamos a hacer una aproximación, que es cuando el ángulo es muy chico. ¿Cuánto chico? Menos de 10 grados, ¿ya? Menos de 10 grados. 10 grados de los tradicionales, de los sexagesimales. Cuando el ángulo es muy chico, entonces el seno del ángulo se puede aproximar. Vamos a escribir lo mismo. ¿Ya? El seno del ángulo se puede aproximar simplemente por el ángulo. ¿Ya? Hay, los que les gusta la matemática, hay una teoría que se llama la Taylor, las series de Taylor, donde uno puede ver cómo se puede expandir una función en términos de polinomios. ¿Ya? Le pueden decir a Wolfram, serie de Taylor de sen teta, y les va a aparecer teta cuadrado, etc. O sea, teta más teta cubo, etc. Sextos, creo. Así que esto, esa es una aproximación. Cuando el ángulo es muy chico, entonces el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo. ¿Ya? Y si ustedes escriben eso, casi no me queda espacio, pero si yo escribo eso, voy a pasar toda a la derecha, todas las constantes, me va a quedar segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado, más L, M, G, teta, y dividido por M, L cuadrado, aquí usé M chica y M grande, pero es la misma, ¿ya? Entonces, las igual a 0, las M se van, esta L que está aquí se va con el 1L de abajo, y les queda una ecuación muy similar a lo que habíamos estudiado para el resorte. O sea, una segunda derivada más una constante positiva por teta igual a 0. ¿Cuál es la solución general de eso que está ahí? Ahí está. Esa parte la escribí, para no escribirla de nuevo.
esta es la ecuación que aparece de hacer el torque. Por favor, vean el video otra vez si les quedó duda ahí, y vean el libro que también lo hace de otra forma. Esta sería la ecuación de la dinámica rotacional asociada a este problema. Si el ángulo es pequeño, se aproxima a esto que está aquí, o sea, el seno se aproxima al ángulo θ, y esto que está acá tiene la solución que ustedes ya conocen, una solución general que sería A, en este caso A vendría a ser el ángulo máximo, el ángulo representaría la amplitud, coseno de omega t más delta, y el omega, ¿acuerdan cómo lo reconocíamos? El omega cuadrado era lo que acompañaba acá, acuérdense cuando aparecía el K dividido por M. Bueno, aquí el omega cuadrado tiene esta forma. ¿Qué significa? Que si ustedes hacen más largo el péndulo, el G no va a cambiar, ¿no? Seguimos estando en la superficie de la Tierra. Si ustedes tenemos un péndulo cada vez más largo, entonces el omega se va a achicar porque el largo aparece en el denominador y va a aparecer un péndulo que oscila más lentamente. ¿Ok? Así que esto es lo que llamamos el péndulo simple. Aquí les voy a agregar el dibujito para que quede ahí. Este es el ángulo θ. Y esto entonces vendría a ser la solución general para el péndulo simple. Así que el péndulo simple es simplemente digamos, el péndulo con cuerda ideal, ¿verdad? Digamos, con masa despreciable en la masa de la cuerda, y que no se puede estirar, que no sea un resorte, sino ahí echa a perder el modelo. ¿Ya? Así que este vendría a ser básicamente la obtención de la ecuación del péndulo simple. Péndulo físico. ¿Qué es lo que es el péndulo físico? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos perfectos. El péndulo físico... perdón. Voy a contestar preguntas que puedan tener en esta parte. Nuevamente, repito, para el péndulo físico, entonces lo que vamos a tener aquí es un objeto sólido que le vamos a pivotear en este punto de acá y le vamos a permitir oscilar. Esta es la vertical que quedó media chueca. Esta sería la proyección desde el pivote hacia el centro de masa, y este es el ángulo θ que vamos a considerar como referencia para nosotros. ¿Qué más? Bueno, si dibujáramos el diagrama de cuerpo libre extendido de este cuerpo, tendríamos la masa, perdón, el peso mg acá, y tendríamos una fuerza que apuntaría en alguna dirección debido al pivote, que deja que no caiga y también restituye la fuerza donde hay. Así que estas dos fuerzas de acá vendrían a representar las fuerzas del diagrama de cuerpo libre extendido. Vamos a hacer el mismo método, vamos a calcular desde acá el torque, por lo tanto esa fuerza de aquí no va a impactar en el torque neto con respecto al pivote, pero este sí. Si se dan cuenta, la fuerza va hacia abajo, el vector posición es el vector R, o de magnitud R, ¿ya? Y el ángulo sería el mismo ángulo θ entre esos dos vectores. Así que vamos a escribir el torque. El torque total solamente sería el torque debido al peso. Así que el torque como vector vendría a ser m, g, esa distancia, que sería la distancia que va desde el pivote hasta el centro de masa, ¿ya? El seno del ángulo, que está ahí, y volvemos a hacer la mano derecha, ¿verdad? Este es el vector r, la regla de mano derecha que va desde el R cruz F, ¿ya? Así que nos da exactamente igual que en el caso anterior. Por otro lado, el alfa lo vamos a describir igual, con d cuadrado θ en dt cuadrado con la dirección. Y acuérdense que el alfa, o que la aceleración angular,
es la derivada de la velocidad angular. La velocidad angular, entonces, es d θ en dt por el vector punto. Y nos falta todavía el i. Bueno, el i, o el momento de inercia con respecto al eje que estoy mostrando de rotación, es la suma del momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa del objeto por la distancia al centro de masa. Ese es el teorema de ejes paralelos. Otra trivialidad que estamos sumando a, a nuestra juguera, digamos, para hacer este licuado matinal. Así que este es teorema de los ejes paralelos. Déjenme ver aquí. Si me preguntan si el pivote podría producir algún roce, sí, pero estamos igual en un péndulo físico idealizado en este caso. O sea, el pivote que está aquí es un pivote bien aceitado, digamos, ¿no? No es roce. ¿Ya? Para este caso particular. ¿Ya? Después, cuando veamos la próxima semana movimientos amortiguados, vamos a poder aparecer. No, la dirección de la aceleración no es... no, porque al igual que el caso anterior, el ómega, ¿ya? Acuérdense que esto lo teníamos para allá, ¿ya? El ómega es de θ en dt, en la dirección puntito, ¿ya? Este es un vector constante y es una cosa que quién sabe cuánto vale, pero está ahí, ¿ya? La dirección del ómega, como vector, es esa no hay ninguna duda. Si la derivamos con respecto a t, la parte constante permanece igual y la segunda derivada, o sea, si aparece un cambio de signo, aparece en esta derivada. ¿Ya? Aparece en esta derivada. Por ejemplo, nosotros sabemos que a medida que esto va subiendo, se va a ir poniendo más lento. Bueno, esa derivada te la tiene que extraer la ecuación, ¿no? ¿Ya? Nosotros vamos a plantear directamente la ecuación de Newton para sistemas rotatorios o sistemas oscilatorios o, sí, de cuerpo rígido, y vamos a ver ahí qué es lo que extrae. Pero tenemos que dejarle a la física que nos diga cuánto sale, a Newton, digamos, ¿no? Perfecto. Gracias por la pregunta, porque esa es una duda que aparece, y en el texto es medio chanchullento, pero véanlo ustedes. A mí me gusta más así, una forma media matemática, media pragmática de suponer esto. Así que escribamos la ecuación. ¿Ya? Entonces la ecuación quedaría torque igual I por alfa. Entonces M, G, R, sin teta, cruz, le vamos a poner ahí el menos, pensando en que nos dejamos el punto, y es igual a I, que sería I del centro de masa, más mr cuadrado. Podríamos dejar por simplicidad el I nomás, ¿no? Como si esto fuera el momento de inercia. Y por alfa. Y alfa sería d cuadrado teta, entre t cuadrado, y juntamos todo, ¿ya? Juntamos todo, y nos queda todavía una cosa. La voy a escribir acá. Va a quedar una ecuación larga, pero lo vamos a dibujar acá. D cuadrado entre t cuadrado, d teta entre t cuadrado, más, y ahora vamos a poner m, g, r, y abajo vamos a poner I del centro de masa, más mr cuadrado, y todo eso por sen de teta, es igual a 0. ¿Ok? Así queda la ecuación. Pero nosotros sabemos que, bueno, todo esto es una constante.
sabemos que esta no tiene una ecuación que nosotros podamos plantearla en este momento, por lo tanto vamos a hacer el caso especial en que el seno del ángulo se aproxima por el ángulo, o sea, ángulos pequeños menores a 10 grados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, digamos, magia de la televisión, esta es nuestra ecuación ya aproximada, y si se dan cuenta, esto que está aquí es una constante. Viene a ser nuestro omega cuadrado, que está acá, y bajo esta idea tenemos una solución general como ya la conocíamos hasta ahora. Así que pueden plantear ahí su ecuación general. La ecuación general siempre va a ser la misma, ¿ya? El A por coseno de omega t con este omega más un delta, ¿verdad? Y ahí pueden describir el movimiento del péndulo físico. O sea, un péndulo físico no es simple, físico ya tiene momento de inercia, ya es un objeto que gira. Caso particular. Cuando tienen el caso particular de una barra homogénea, ¿ya? Cuando tienen el caso particular de una barra homogénea pivoteada en una esquina, en un extremo, entonces el centro de masa se encuentra a una distancia L medios, ¿ya? Que sería el R que está aquí, ¿ya? Sería una distancia L medios. El I del centro de masa más el MR cuadrado, el ML cuadrado, ML cuadrado cuartos, ¿ya? Este es lo que conocían ustedes el semestre pasado como 1/3 ML cuadrado. Cuando le suman el 1/12 con el más el MR cuadrado, aparece el 1/3. Así que este vendría a ser el momento de inercia de la barra pivoteada desde la esquina. Y si lo ponen todo acá, les queda entonces de que el omega es 3 medios G sobre L, o 3G dividido por 2L, que es, si se dan cuenta, mayor, ¿verdad? Mayor por un medio, ¿no? Un 50% más grande el omega cuadrado que el omega cuadrado de un péndulo simple. ¿Ya? ¿Qué significa que sea más grande? Que va a dar, digamos, un objeto, una barra de masa m contra un péndulo que es una cuerda con la masa m en la esquina. ¿Ya? ¿Quién va a girar más rápido o quién va a oscilar más rápido? La barra. ¿Ya? La barra tiene 3 medios GL, el omega cuadrado, y eso hace que su frecuencia sea mayor y por lo tanto va a tener digamos, una oscilación con mayor frecuencia, ¿no? Va a tener menor periodo de oscilación, ¿no? Así que tienen todo este fin de semana para revisar esto, ¿no? Así que fin de semana, por favor vean la hoja que les dejé en aula para que puedan revisar y aclarar sus dudas. Y idealmente, lo ideal es que el lunes se hagan un tiempo a las 5:30 y nos juntemos y podamos aclarar las dudas que queden para que el martes podamos iniciar con movimiento amortiguado, ¿ya? O sea, el resorte ahora, pero le vamos a dar la posibilidad de que haya roce, ¿ya? Roce con el aire principalmente, es el que nos interesa a nosotros.